Muy buenos días a todos. 365 mitzvot lo ta'aseh del libro Sefer Mitzvot de Rabbi Moshe ben Maimón. Si se dan cuenta, desde que comenzamos el conteo de estas mitzvot, todas las mitzvot hasta este momento, todas, tienen que ver con la prohibición de Avodah Zarah, de idolatría o paganismo. Vamos en la 10ª y todas, una por una, son prohibiciones relacionadas con culto, con estatuas, con ídolos, con etcétera, etcétera, con prácticas, con rituales, con ceremonias. La mayoría de las mitzvot, lo ta'aseh, o sea, no la mayoría, o sea, estamos hablando, una gran cantidad de mitzvot lo ta'aseh vienen a erradicar el paganismo, la idolatría y las falsas creencias dentro de nuestro pueblo. ¿Ok? La mitzvah número 10 es una mitzvah muy actual, muy actual, y con un fondo filosófico pesadísimo. Dice el Rambam, está prohibido por la Torah que te ocupes en los temas de otra religión que te pueden incitar a valorarla, que te pueden incitar a sentir algo positivo por ellas, porque eso puede ser el comienzo, Barminan, de una desviación en la creencia. Esta mitzvah de no leer, ¿qué incluye esta mitzvah? No leer libros que hablen de otras religiones, que expliquen otras religiones, no leer los libros de esas religiones. Inclusive el Rambam menciona el pasaje en el tratado de Shabbat, Masejet Shabbat, que dice que de aquí surge la prohibición de visitar iglesias, porque la visita a la iglesia es apreciar su arte está relacionado con idolatría y paganismo, y cuando la persona observa las obras de arte o las esculturas con apreciación y se empieza a interesar, se puede empezar a interesar por su historia, y cuando se empieza a interesar por su historia puede llegar a una desviación. Ahora, quiero decir varios puntos. ¿Por qué es actual esto? Fuera del tema de las visitas de las iglesias. Nuestros hijos, cuando estudian en las universidades, tienen materias complementarias. Muchas de las materias complementarias a veces tienen que ver con las religiones a partir del arte o filosofías de otras religiones. ¿Ok? Entonces tenemos que tener presente que existe esta mitzvah de la Torah. Entonces, ¿qué hacemos, Jajam? ¿No vivimos? ¿Qué hacemos? ¿No vivimos? Entonces, vean, les voy a explicar. Entonces, les voy a explicar, ¿ok? Les voy a explicar. Rabbi Moshe ben Maimón, el mismo rabino que escribió esta mitzvah, leyó todos los libros paganos, idólatras y religiones que existían en su época. Todos. ¿Quién lo dice? Él en su carta, él tiene unas cartas que le mandó a diferentes keilot. Entonces, en alguna de sus cartas, creo que es la carta a la keilá de Montpellier, en Francia, les dijo: señores, yo no dejé un solo libro de Avodah Zarah que no leí. Entonces ya no te entiendo. O sea, ¿qué coherencia hay entre tu práctica y lo que estás escribiendo, rabino, chihuahuas? Estos rabinos que se contradicen entre la práctica y lo que dicen. Entonces, la contestación es esta, Rabotay. Y por cultura general. Entonces, voy a explicar que entendamos bien el tema. Quiero que entendamos que muchas veces confiamos en nosotros de más. El ser humano es muy frágil en percepción, es muy fácil de convencer. De verdad es fácil de convencer. Vean cómo se mueven las masas. Yo estoy sorprendido. En la radio un locutor puede convencerte de algo, ni lo conoces, ni sabes si lo que está diciendo tiene una fuente real, y tú ya estás cantando y repitiendo lo que escuchaste. Vean, observen a su alrededor. Todas las personas somos susceptibles al convencimiento, susceptibles a la manipulación mental, a la manipulación intelectual. No educamos a nuestros hijos al criterio y a depurar la información que nos llega, o a saber valorarlo. Y aunque los eduquemos,
Y aunque nos eduquemos, es difícil no influenciarse por las mentalidades que están a nuestro alrededor. Y luego, si la persona que está hablando es una persona pudiente, es una persona famosa, ¿cómo son líderes de opinión? Cualquier idiota, perdón por la palabra, hoy en día en redes sociales, cualquier idiota famoso que tiene más de no sé cuántos likes, ya es líder de opinión. ¿Cómo se llama el mister? Ya no puedo decir porque no me... Sí, ok. Sí, o sea, son líderes de opinión. Entonces, la Torah, reconociendo la fragilidad humana en temas de opinión, está diciéndote, ten cuidado, porque lo que lees te influencia. Lo que ves en la televisión, ustedes piensan que no. Es impresionante el impacto que tiene una película en nuestra percepción de vida. Es impresionante, ¿ok? Y más en los niños, y más en la gente frágil que no tiene la capacidad de análisis, la capacidad de preguntarse. Yo le digo a la gente, si vas a ponerle una película a tus hijos chicos, aparte de supervisar qué tipo de película se está poniendo, yo le digo a la gente que siéntate con ellos para ver la película. Y cuando veas algo que llama la atención, un foco rojo, ¿sí? Explícale, ábrele los ojos, pregúntale, dile, oye, ¿qué opinas de lo que estás viendo? ¿Sí? ¿Me entienden? Que el niño sepa que que puede opinar y que no se tiene que tragar todo lo que está leyendo. Señores, yo me acuerdo que hace muchos años leí un libro que se llama Gimnasia Mental, que tiene que ver con optimizar el funcionamiento de la mente. Y ahí decía que uno de los puntos importantes es que hagas apuntes en los libros que lees. ¿Para qué? Para que le bajes el valor al libro que está frente a ti y tengas tú como una percepción, yo también puedo opinar, no es solamente lo que diga el libro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, Maimónides leyó estos libros porque esta alajá no es blanco y negro. Esta alajá solamente viene a reconocer la fragilidad del ser humano. Pero si tú tienes contenciones correctas, pues claro que puedes acceder. Intenciones correctas y contenciones correctas. Son dos puntos que dicen los rabinos, Ramoshe Feinstein y Rabbi Haron Wasserman, que para que esta prohibición es relativa, pero existen dos condiciones: la intención correcta y la contención correcta. Que tengas un grupo de gente donde puedes rebotar las ideas, inteligente, que te puede guiar. Eres una persona preparada, eres una persona leída, eres una persona que tiene razonamiento, que tiene criterio y que tiene un grupo de gente que te contiene y tienes intenciones buenas. Por ejemplo, el Rambam dice que lo que leyó este tipo de libros es porque él piensa que nosotros podemos entender cada una de las mitzvot de la Torah si entendemos el contexto histórico en donde fue ordenado. ¿Sí? O sea, cada mitzvah viene a corregir algo en la vida en el contexto que se dio y para la eternidad. Pero si no entiendes el contexto, no puedes entender bien la mitzvah. Dice el Rambam, te prometo, dice el Rambam, que yo entendí el propósito de cada mitzvah gracias a los libros que me hablaron de la historia del paganismo. Así dice el Rambam. Entonces había una intención positiva acá. Entonces yo hablé con un rabino colega hace muchos años y le dije, jajam, a ver, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Les enseñan filosofía de las religiones? ¿Que no hagan carrera? ¿Cómo vamos a poder vivir en un mundo moderno si con este tipo de alajot o con este tipo de mitzvot? Me dijo que él le preguntó a su maestro esa pregunta, a Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik era el director de Yeshiva University de Estados Unidos, y Rav Soloveitchik también en YU, en Yeshiva University, enseñaba la filosofía de las religiones y el arte y la religión a través del arte. Entonces él contestó así: si tú tienes un buen rab con quien rebotar las cosas, o un buen conocedor con quien rebotar las cosas, y tienes un grupo de amigos fuertes que te pueden contener, o sea, estás socialmente contenido, entonces no tienes problema, porque estás minimizando. Todo el problema aquí es la sospecha de que te puedas desviar, de la fragilidad de la mente. Pero si tú te preocupas, entonces adelante. Y eso es algo muy importante que tenemos que quedarnos, ¿no?
No te expongas a algo y no expongas a tus hijos a algo que no tienen la capacidad de lidiar con ello, con eso, ¿me entienden? Eso es en todo. Tú no le das las llaves de tu coche a tu hijo de 10 años, aunque te diga que va a manejar de la mejor manera, porque sabes que no tiene la madurez ni las herramientas de poder manejar. Entonces, cuando tenga las herramientas de poder manejar, le das las llaves. Y lo mismo en temas intelectuales, en lo mismo en conocimiento, y lo mismo en muchas cosas en la vida. ¿Quieres que acceda? Para que acceda a ese cuartito, se necesita preparación. Se necesita contención, se necesita criterio, se necesita inteligencia, se necesita un mentor, alguien que te acompañe en el trabajo, en el camino. ¿Ok? Esa fue la mitzvah número 10. De aquí surge la prohibición de que cuando estás en el hotel y estás aburrido, sacas el Nuevo Testamento, la Biblia, ya no los ponen, creo, ¿no? En las dos todavía. Ok. Y si quieres leer, lee nada más de Bereshit hasta Divrei Yamim. Ya luego el Evangelio según Juan y según Marcos y según Mateo y según... ok, bueno. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén. Tada Beliao.